Buenas tardes, compañeros. Ahora es el turno de hablar acerca de cefaleas. Esto es parte del curso de otorrinolaringología del semestre febrero-junio 2020. Mi nombre es Manuel Alejandro Ceguera Lucero y este curso está a cargo del doctor Arturo Jaramillo Palomino. Bueno, vamos a iniciar dividiendo el contenido en introducción, la división o clasificación de las cefaleas, el cuadro clínico y la exploración del paciente con cefalea. Bueno, hablando un poco de la introducción, es un importante padecimiento que es considerado un problema de salud pública, debido a que cerca del 60% de la población va a padecer cefalea de forma ocasional en algún punto de su vida. Cerca del 30% las van a tener a menudo y 30% de estos pacientes se va a automedicar. Bueno, en cuanto a su definición, definimos la cefalea como una sensación dolorosa localizada en la bóveda craneal. Esto va a comprender desde la región frontal hacia la occipital. Vamos a clasificarlo de una forma simple con motivos didácticos debido a que existen otras clasificaciones, pero esta clasificación es un poco más simple. Vamos a tener las cefaleas primarias y las secundarias. En cuanto a las cefaleas primarias, estas no se van a asociar a otro proceso patológico conocido que dé como resultado eh, el, el padecimiento de cefaleas. Vamos a tener migraña, cefalea tensional y cefalea en racimos. En cuanto a las secundarias, estas sí se van a asociar a otro proceso patológico conocido. Vamos a tener sinusitis asociada al consumo de sustancias, vamos a tener asociado a trastornos vasculares y asociado a trastornos intracraneales. Bueno, vamos a hablar acerca de las principales que son la migraña. Esta cefalea va a ser periódica, casi siempre va a ser unilateral, perdón, va a ser pulsátil, va a iniciar en la infancia, adolescencia o a principios de la edad adulta. Vamos a tener de 4 a 72 horas de dolor y va a empeorar con la actividad física. Es muy importante hacer estas diferenciaciones para poder llegar a un buen diagnóstico. Tenemos otra división que va a ser sin auras y con auras. Eh, en cuanto a los pacientes que presentan migraña sin auras, vamos a tener que estos son el 85% de los pacientes. Va a ser sin previo aviso, vamos a tener sensibilidad de la luz y el ruido. En cuanto al aura, va a ser frecuente al despertar. Esta va a ser una aparición abrupta de trastornos de la visión y también auditivo, se mencionaba. Vamos a tener, en cuanto a la cefalea tensional, vamos a tener ataques de dolor bilateral leve a moderados, va a tener una sensación de opresión el paciente. Uno de los factores precipitantes va a ser el estrés, raramente va a ser pulsátil o incapacitante y su clasificación se divide en tres: episódica infrecuente, episódica frecuente y crónica. Es muy importante hacer mención que esta cefalea tensional está asociada a las manifestaciones psicosomáticas del paciente. Eh, bueno, en cuanto a la cefalea en racimos, vamos a tener que es una crisis de dolor intenso, va a ser estrictamente unilateral, habitualmente va a tener una situación retroocular, vamos a tener que puede irradiarse al resto del cráneo, algunas veces a la nuca y menos veces al hombro. Es opresivo, constante y quemante y se intensifica a lo largo de los días hasta llegar a una meseta en el cual se mantiene durante varios días. Este es de predominio masculino. En cuanto a la consulta con estos pacientes con cefalea, es muy importante que realicemos una anamnesis detallada. Unas preguntas básicas que podemos desarrollar eh, están escritas en estas diapositivas, las cuales están desarrolladas de forma para poderlas realizar a un paciente y que la terminología no sea técnica. Les vamos a preguntar cuándo empezaron los dolores de cabeza, cada cuánto le duele, cómo describiría el dolor, cuánto le dura el dolor, que si hay algo que haga que inicie el dolor o que se lo quite. También tenemos que preguntar si tiene algunos otros síntomas. Tenemos que nosotros darle los síntomas existentes, que pueden ser náusea, vómito, problemas con la vista y pues si toma algún medicamento. Eh, en cuanto a eh, las, las migrañas, tenemos ciertas características que pueden ser, si es pulsátil,
al momento de responderlos el paciente, podemos irnos guiando hacia que podría ser una migraña. Si es continua, podría ser tensional, y si es punzante, podríamos irnos hacia una cefalea en racimo. También hablando acerca de los agregados, podemos hablar acerca de que si existe fotofobia, podemos tener en cuenta una migraña o tensional. También si hay una aura visual, motora del lenguaje, pues obviamente nos estaríamos guiando hacia una migraña. Y también es muy importante hablar acerca de signos meningios, debido a que esto podría ser un síntoma acerca de meningitis. Igual podemos observar aquí que la localización es muy importante debido a que, pues, si estamos observando que la localización del dolor se encuentra cerca o en el área de los senos paranasales, igual nos podría estar llevando a hacer la sinusitis. Igual si es como en la primera imagen, al lado, justo al lado de localización, de un lado con el dolor más retroocular, podemos hablar de la cefalea en racimo, también conocida como clúster. También podemos observar si el paciente dice que es como en una banda y que siente que le genera presión, pues estamos hablando de tensional. Igual podemos hablar de la migraña con las características que ya mencionamos. eh, y pues también tenemos que hacer diferenciación con la neuralgia del trigémino. Es muy importante también que sepamos acerca de los factores de alivio. Si la oscuridad y el silencio lo alivia, podemos irnos hacia la migraña. Si el reposo también lo alivia, podemos hablar de migraña. Y si el movimiento es lo que lo alivia, podemos hablar de la cefalea en racimo. En cuanto al examen físico, en cuanto al examen general, tenemos que saber y dirigirnos hacia la temperatura y la presión arterial para descartar. También en el neurológico tenemos que saber sobre la conciencia del paciente, revisar pares craneales y descartar los signos meningios. En cuanto a signos de alarma, que exista hipertensión arterial, taquicardia o hipertermia. También que exista alteración de funciones intelectuales, la alteración del nivel de conciencia y si existe presencia de signos neurológicos focales. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que el tema haya sido bastante fácil de entender y esta es la bibliografía que se usó. Muy buenas tardes, compañeros.